¿Por qué no siento mi fe? Con todo lo que pienso que sé sobre Dios, ¿por qué no puedo sentirlo más cerca? Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacharias. El caminar cristiano es una relación con Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando no sentimos nuestra fe? ¿Significa eso que Dios es distante o quizá que a Él no le importa? ¿Eso quiere decir que el cristianismo es falso? Ravi Zacharias nos ayudará a buscar la respuesta al revisar 3 cosmovisiones. ¿Por qué no siento mi fe? Con todo lo que creo que sé sobre Dios, ¿por qué no puedo sentirlo más cerca? Permítame hacer mi mejor esfuerzo para desarrollar el tema y responder lo más directamente posible. Y si usted desea, espere hasta el final de esta serie de mensajes para anclar su corazón, porque, en mi opinión, allí es donde la Biblia quiere que aterricemos en un tema tan real como este. Así que, permítame buscar la respuesta en 3 cosmovisiones. ¿Por qué no siento mi fe? Con todo lo que creo que sé sobre Dios. Bueno, creo que la primera cosa que hay que hacer es dar un vistazo hacia afuera, darle un vistazo a la humanidad que encontramos a nuestro alrededor. ¿Qué aprendemos unos de otros? Pues rápidamente nos damos cuenta de cuán importantes son los sentimientos, puesto que todos los tenemos. La realidad de los sentimientos, el surgimiento de las emociones. Pero, para ir más al grano, cuando vemos a nuestro alrededor y echamos un vistazo hacia afuera, nos confundimos cuando no vemos las respuestas emocionales que pensamos que deberíamos ver. Cuando estaba dando una conferencia en Hong Kong hace algunos años, un hombre en la audiencia se puso de pie durante el tiempo de preguntas y respuestas. Él era un seguidor de Nietzsche, era ateo y era una especie de nihilista. Creía en la filosofía de la desesperación y estaba tratando de defender a Nietzsche y su filosofía. Y es muy difícil hacerlo, y él probó que era imposible en realidad. Yo le hice señas para que pasara al frente y le dije, me gustaría hablar con usted de uno a uno. Porque Nietzsche, por supuesto, era un escritor ateo muy prolífico, sin importar cuán bien intencionado haya sido. Así que le dije, si usted realmente cree lo que acaba de decirme en público, que la moralidad es un producto de nuestra imaginación, que la moralidad no tiene un verdadero punto de referencia, ¿realmente lo cree? Y él respondió, así es. Y yo le dije, permítame hacerle una pregunta. Si yo tomara a un bebé recién nacido, una vida fresca, si yo tomara a este pequeño niño con toda su exuberancia y lo trajera a esta plataforma, si yo tomara un hacha o una espada y le volara la cabeza a ese bebé, ¿cómo se sentiría usted? ¿Pensaría usted que hice algo malo? Usted se quedará espantado con lo que él respondió. Había un grupo grande de personas a mi alrededor, y él contestó, bueno, permítame articularlo de esta manera. No me gustaría lo que usted hizo, pero no puedo decir que haya hecho algo malo. Y yo le dije, ¿sabe? Hay 3 aspectos del mal. En primer lugar, está el hecho del mal. Segundo, está el rostro del mal. Y finalmente, está el sentimiento del mal. El hecho es que hay una ley moral objetiva a la que de alguna manera todos nos suscribimos. Hay un rostro donde buscamos la responsabilidad cuando hay una violación y hay un sentimiento que tenemos en reacción a las circunstancias. Incluso, en su filosofía nihilista, ha tratado de deshacerse del hecho
ha tratado de deshacerse del rostro, pero no puede deshacerse del sentimiento. Usted dijo, no me gustaría. ¿Por qué no? No sé si alguna vez se supo lo que pasó en el juicio de Timothy McVeigh, ese terrorista que puso un coche bomba en Oklahoma, Estados Unidos, y que cobró la vida de 168 personas. Hace algún tiempo me senté junto a un psiquiatra en California y él me hizo un comentario interesante. Este hombre estaba en los últimos años de su práctica médica y estaba listo para jubilarse. Yo le mencioné cómo estaba sentado en el aeropuerto, listo para volar a otra ciudad. Había mucha gente a nuestro alrededor y todos veíamos las noticias en la televisión donde estaban dando testimonio del incidente en el que McVeigh estuvo involucrado. Y uno de los factores que se mencionaron fue cuando el fiscal que lo estaba procesando planteó la pregunta de uno de los testigos. ¿Habló alguna vez sobre el hecho de que personas inocentes podrían morir, que niños podrían morir, que toda clase de transeúntes podrían ser destruidos por una bomba tan poderosa? Y el testigo dijo, sí, señor, sí hablamos. Pero cuando hablamos al respecto, su respuesta fue, ellos serían culpables por asociación. Ellos están involucrados en este régimen maligno. Puede que no estén involucrados directamente, pero al asociarse con esta clase de gobierno, también son malvados. Todos esos niños, todas esas personas supuestamente inocentes. Fue fascinante ver a todas las personas que estaban sentadas ahí, mirando esa pantalla. Absolutamente todos al mismo tiempo comenzaron a mover sus cabezas en señal de desconfianza. ¿A qué estaban reaccionando? ¿Cómo es posible hacer comentarios tan insensibles sobre la muerte y la explosión de una bomba que mató a niños inocentes? Así que, cuando echamos un vistazo hacia afuera, lo sentimos. Los psiquiatras lidian con los trastornos por estrés postraumáticos. Y hablé con un psiquiatra en California. Yo le pregunté, ¿qué es lo más importante que ha aprendido en los últimos años? Y él respondió, Rabbi, ¿puedo decirle una cosa? Este hombre no profesaba creer en Cristo, pero estaba ahí para un evento evangelístico y dijo, en los últimos 8 años, todos mis pacientes han sido varones, y lo único con lo que he tenido que lidiar es con la manera en que por años a los varones se les ha enseñado a suprimir sus sentimientos y a no ser sinceros con respecto a sus emociones. He tenido que tratar con algunos de los traumas que se desarrollaron en sus vidas debido a esta supresión. Podría escribir muchos libros al respecto. Hace algunos años estaba leyendo en la revista People un artículo sobre una jovencita de 18 años llamada Melissa Drexler, que estaba en su baile de graduación, disfrutando de su velada. En un momento, se excusó de su novio para ir al baño y básicamente dio a luz un bebé de 3 kilogramos de peso. Pero lo que hizo fue tomar a ese bebé, lo puso en una bolsa de basura, lo arrojó en un basurero y salió después de limpiarse como si no hubiese pasado absolutamente nada. Se acercó al encargado de la música y le pidió que pusiera una de sus canciones favoritas. Entonces, literalmente, alguien siguió el rastro de sangre desde el baño y encontró al bebé. La gente que estaba en la corte, cuando le leyeron los cargos, dijo que lo más sorprendente fue que, cuando la confrontaron, ella no tenía la más mínima expresión en su rostro. Era como si hubiese tragado algún objeto extraño y lo hubiese escupido. Eso era todo. Vemos a McVeigh sentado plácidamente. Vemos a una jovencita de 18 años como esta. Y la revista People básicamente no podía siquiera hacer la pregunta que solía plantear. Ahora la gente está diciendo,
¿Cómo puede alguien ser capaz de tanta maldad, de tanta maldad? Cuando vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que el mundo espera que tengamos emociones, especialmente emociones legítimas. Uno no espera ver a una persona totalmente cauterizada, sin emoción. En mi opinión, Dios ha sembrado eso en nosotros. Él nos ha dado muchas pistas. Usted incluso puede tomar el maquillaje psicológico del cuerpo humano. ¿Qué ocurre si usted sufre una herida grave en su brazo? Ocurrirán varias cosas inmediatamente. Notará que se desarrolla una hinchazón, que habrá una mancha rojiza. ¿Por qué pasa eso? Porque de repente hay una dilatación en los capilares, la sangre acaba de llegar a ese lugar para expandir los vasos sanguíneos con una creciente ferocidad, para que el plasma pueda ser expulsado a través de los poros y los glóbulos blancos o los fagocitos, como los llaman, que literalmente significa células devoradoras, puedan subir por esos poros y destruir los desechos, destruir las bacterias. Hay un aumento en la distribución de oxígeno en la sangre para que pueda haber sanidad. Pero hay una sensibilidad en ese lugar, plantada por Dios básicamente para protegernos, para protegernos. Usted puede seguir haciéndose daño y hacer que la herida sea más grande. ¿Qué pasa cuando las emociones han perdido su sensibilidad? Mire a su alrededor y observe. Creo que Dios nos recuerda en su libro, la Biblia, cuán importantes son las emociones. Y algunos de sus más excelentes siervos nos recuerdan que las emociones son indicadores de una realidad espiritual. Escuche las palabras de David en el Salmo 42. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo. Eso significa que es algo que continúa surgiendo una y otra vez. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La Biblia nos dice que las emociones son reales y algunos de los siervos de Dios más selectos las experimentaron. Cuando usted mira a su alrededor, se da cuenta que se trata de un clamor legítimo. Así que, cuando echamos un vistazo hacia afuera, vemos la legitimidad de las emociones. Ahora, demos un vistazo hacia adentro y tenemos que descubrir nuestra peculiaridad. ¿Por qué reaccionamos de manera individual de la forma en que lo hacemos?
Usted mira a otra persona y dice, esa persona no reaccionó de la misma manera. ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué me molesto tan fácilmente? Recuerdo que mi madre, que era maestra y una mujer muy sencilla, cuando yo estaba comenzando a entrar en la filosofía y la apologética y todas esas cosas, un día ella me dijo, no sé por qué haces esas preguntas, ni siquiera entiendo por qué piensas así. Esas cosas jamás se han cruzado por mi mente. Bueno, somos diferentes. Podría escuchar algún pensamiento o leer alguna línea en un libro, caminar de un lado al otro por unos 15 minutos, preguntándome cómo es que alguien puede luchar con eso, cómo alguien puede lidiar con esto. Permítame hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, puesto que sabemos lo importante que es comprendernos a nosotros mismos, pregunta número 1. ¿Qué experiencias o luchas trajo consigo en su relación con Dios? ¿Hubo algo en su infancia? ¿Hubo algo en la forma que fue criado que hace que luche con algunas ideas? Permítame asegurarle que en su tiempo todo saldrá a la superficie. Usted podrá verlo. Tenemos una deuda con la teoría psicológica porque podemos comprender esto. A pesar de que he entrado en la 5ª década de mi vida, probablemente en esta etapa más que en ninguna otra, las experiencias tristes o humillantes con personas muy amadas de repente se volvieron más palpables en mi ser emocional. Quizá yo tenía unos 12 o 13 años y me dijeron algo que de repente vuelve a la mente. Entonces uno traga en seco y dice, ¿lo habrá dicho en serio? ¿Realmente habrá pensado que me iba a convertir en un don nadie? Un atleta olímpico, que no mencionaré su nombre, vino a visitarme hace algunos años. No diré quién era, pero trataré lo mejor que pueda de guardar su identidad, aunque si él estuviera aquí, seguramente lo compartiría con usted. Bueno, almorzamos juntos en un hotel. Era un hombre musculoso. Estaba seguro que ganaría una medalla y me dijo, desde que tengo 12 años, me puse la determinación de llegar a las Olimpiadas. Nunca subí las gradas un escalón a la vez desde que tengo 12 años. Comencé a subir de 2 en 2 o de 3 en 3 escalones. Siempre estaba en modalidad de entrenamiento. Entonces vi el evento al que quería ir. Y cuando entré en mi adolescencia, me compré una filmadora y le filmé al campeón mundial de ese evento. Luego hice que alguien me filmara a mí. Solo teníamos unos segundos de diferencia, entonces fui a mi habitación y observé cuadro a cuadro todo el evento. Quería saber dónde estaba perdiendo esos segundos. ¿Cómo podría compensarlos? ¿Era en la marca de los 50 metros o acaso en la marca de los 60 metros? Yo quería conocer a este hombre y vencerlo. Entonces observé cuadro por cuadro. Trabajé paso a paso hasta que estuve listo para el campeonato. Los Juegos Olímpicos estaban sobre nuestros hombros. El mundo estaba mirando y yo tenía todas las probabilidades de ganar la medalla de oro en ese entonces. Pero, aun cuando estaba en la cima, a punto de que sonara el disparo para empezar a correr, doctor Zacarías, usted no podrá creer lo que pasó y nadie podrá entenderlo. Cuando estaba literalmente a pocos segundos de que suene el disparo, listo para empezar a correr en este momento para el cual había nacido y me había preparado por tanto tiempo, un pensamiento se proyectó en mi mente. Me pregunto si mi padre me estará mirando. Porque cuando comenzaba mi adolescencia, mi papá me dijo que yo era un bueno para nada y que no iba a hacer nada bueno con mi vida. Y él agregó, ahí estaba yo, listo para el momento más glorioso en el que iba a ser algo de mi vida, y vino a mi mente la pregunta,
¿Será que esto también es nada? Me pregunto si mi papá me está mirando. Eso se convierte en una experiencia. Yo sé por qué lo digo, y uno tiene que hacerse la pregunta. Cuando los sentimientos parecen distantes, ¿es eso parte de la lucha? Quizá usted haya leído la biografía de William Cowper, el gran poeta y compositor que trabajó con John Newton en Inglaterra. Hemos visitado la iglesia de John Newton y hemos visto las palabras de este grandioso himno, Sublime Gracia, y muchos de los himnos de William Cowper grabados en vidrio en ese templo. Cowper era el director musical de John Newton, y la razón por la que William Cowper fue a trabajar con John Newton era porque Cowper tenía una personalidad muy sombría, que constantemente caía en la depresión. Él fue el que escribió: si Dios se mueve de formas misteriosas, hace maravillas, imprime sus huellas en el mar y cabalga sobre las tormentas. Sus propósitos maduran rápido y se revelan a cada momento. Puede que el capítulo tenga un sabor amargo, pero la flor será dulce. La incredulidad ciega seguramente errará y medirá sus obras en vano. Dios tiene su propio intérprete que se comunicará con sencillez. William Cowper también es el que escribió: hay una fuente llena de sangre que brota de las venas de Emmanuel, y los pecadores que se sumergen en sus aguas pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón que moría se regocijó al ver la fuente ese día, y aunque yo sea tan vil como este ladrón, Cristo lavará todos mis pecados. Pero es el mismo William Cowper quien al final de sus días escribió: ¿dónde está el gozo que alguna vez conocí cuando vi al Señor por primera vez? ¿Dónde está la visión refrescante para el alma de Jesús y su palabra? ¿Qué momentos tan pacíficos disfruté alguna vez? Qué dulce es su recuerdo. Pero se han ido. Y hay un vacío doloroso que este mundo nunca podrá llenar. Él vino a su relación con Cristo a través de sus cambios de humor, cambios de ánimo. Hay una segunda pregunta. ¿Qué disciplinas trajimos a nuestra experiencia cristiana? ¿Qué disciplinas? Permítame decir que aquí es cuando comienzan a revelarse las respuestas. Después de haber enseñado a nivel de posgrado por algunos años y de trabajar de cerca en el mundo académico, después de haber observado mi propia vida, he notado que aquellos que se destacan en sus logros no son aquellos que son los más capaces, sino los más disciplinados, aquellos que se aplican, que hacen el tiempo, que redimen el tiempo, que toman las horas y las hacen constructivas. Esos son los que se destacan. La próxima vez que se conecte a Internet, le invitamos a que visite nuestro sitio web rzim.org/es. Nuevamente la dirección es rzim.org/es. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.